tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros y en la emisión de hoy hablaremos de un tema importante, sobre todo por la situación de personas desaparecidas que se registra en Jalisco, un grave problema, y el tema es geolocalización de personas desaparecidas. Esto con base en un proyecto que se ha desarrollado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Para ello hemos invitado al doctor David Coronado, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas y el Laboratorio de Estudios sobre Violencia del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. La licenciada Mariel Montserrat Quesada Duarte, ella es colaboradora egresada de Geografía del CUCH. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. El licenciado Daniel Alejandro Rojas López, colaborador egresado de Sociología del CUCH. Gracias por estar con nosotros. Y el maestro Felipe Velázquez, profesor del Departamento de Sociología. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Y bueno, platíquenme precisamente de este proyecto que se trata geolocalizaciones de tramas y urdimbres en las desapariciones de personas en Jalisco. ¿De qué se trata este proyecto, doctor? ¿Cómo es que se concibe la idea de desarrollarlo? Sobre todo porque para este proyecto pues colaboró gente que está en el Departamento de Geografía y de Sociología. Y yo diría, bueno, ¿y por qué Sociología y Geografía? Claro. Mira, platíquenos de todo este proyecto y luego ya a un historiador, a una persona de aquí que hay de trabajo social, que han estado colaborando en el laboratorio. Y la idea es que, bueno, este problema de la desaparición de personas se enlaza con otros más. Y entonces uno de ellos es el espacio, ¿no? El tiempo, las relaciones sociales, el poder. Entonces, es un problema que está amarrado de muchas formas, ¿no? Por esta razón, la idea es plantear una estrategia que tienda hacia una posible solución de este problema, ¿no? Por más aplicaciones que hagamos, una aplicación está en el fondo de este proyecto, la elaboración de una aplicación. Pensamos en análisis de sentimientos con entrevistas de las madres de personas desaparecidas. Pensamos en multitud de cosas, ¿no? Estadísticas. Pero sin embargo, nos parece que la idea es bueno, establecer patrones, establecer intensidades de las desapariciones, establecer modus operandi y de esta manera intentar pues pensar en que esos patrones nos den no solo la posibilidad de una política pública, ¿no? Sino la posibilidad de que diferentes instituciones y organizaciones pudiéramos establecer redes con las que podríamos pues trabajar con estos patrones, ¿no? Desgraciadamente, esta cuestión del narcotráfico, del crimen organizado, ha crecido mucho, ¿no? Y estoy hablando desde el siglo pasado, ¿no? Esto nos ha dado pauta para pensar en la cuestión de piratas y de corsarios, ¿no? Piratas y corsarios que desde el siglo XVI, siglo XVIII establecieron pues prácticamente mecanismos de extracción de riqueza insuperable, ¿no? Acumulación de capital que lo que hizo es establecer a través de rapiña y de robos formas de canalización de capital que otras naciones trabajaban, ¿no? Estamos hablando de Francis Drake, estamos hablando de piratas y de corsarios franceses, españoles. Por ejemplo, el tesoro de Hernán Cortés, que va rumbo a España, un corsario francés lo agarra y se lo lleva a Francia, ¿no? O sea, tramas como estas se van estableciendo. Sin embargo, la manera como lo van erradicando los diferentes países es con leyes y bueno, empezar a ubicar otras formas de acumulación de capital, ¿no? Muy bien. Entonces, este tema lo quiero dejar aquí porque es hacia donde tiende este proyecto, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Licenciada Mariel Montserrat Quesada, ¿qué participación tuviste en este proyecto? Y bueno, con base a tus estudios desarrollados en geografía. Bueno, mi aportación principal al proyecto es la elaboración de los mapas. Y bueno, pues la cartografía es una herramienta fundamental de la geografía. En este caso, planteamos la información, o más bien la plasmamos en mapas, para que pudiera ser leída de forma pues clara, concisa,
y que se pudiera compartir, ¿no? Y que todos pudiéramos tener acceso a ella. Muy bien. Maestro, su participación ahí en este proyecto. Bueno, yo me estoy abocando más a la cuestión de las estadísticas, ¿sí? Tratar de establecer algunas relaciones entre las cuestiones de algunas variables socioeconómicas con respecto a las cuestiones de las desapariciones. O sea, para ver de qué manera hay digamos, una correlación en distintas variables. En eso se está trabajando. Se sigue trabajando en este proyecto. Sí, sigue Muy bien, licenciado Daniel Alejandro Rojas, ¿qué participación tuviste ahí como egresado de Sociología, ¿no? Bueno, mi parte o la parte que me tocó fue la creación de una base de datos, bueno, la co-creación porque fuimos todos los compañeros, de una base de datos sólida que pudiéramos tomar como base para precisamente mapear las desapariciones que había en torno a los criterios de investigación que fueron dados a conocer o a entender antes de la investigación, que fueron las personas desaparecidas que tuvieran una ubicación, colonia, estado, municipio y demás criterios que el profesor David les irá comentando. O sea, ¿y qué encontraron, por ejemplo, en este proyecto inicialmente? Porque obviamente se sigue trabajando en el proyecto. Mira, ¿cuáles fueron sus hallazgos, ¿no? Sí, mira, son tres partes del proyecto, ¿no? En primer lugar, trabajar esta base de datos. En segundo lugar, que en realidad el trabajo que hizo Alejandro es un trabajo espectacular, porque trabajamos con 10,000 fichas. De esas 10,000 fichas ya él nos platicará cómo las fue rebajando a 8,000, a 4,000, finalmente 3,336. 32, perdón. Fíjate, o sea, de ese mundo de 10,000 fichas, bajarlo a 3,332, que no es cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando del 18 al 24, ¿no? O sea, estamos hablando de 6 años que se han hecho infinidad de desapariciones y que esas fichas las estamos extrayendo de manera conjunta con instituciones gubernamentales y asociaciones civiles, ¿no? En ese sentido, quien ha hecho esta base, bueno, fue un equipo bastante amplio de estudiantes, ¿no? O sea, unos 10 personas que trabajamos en esto, de estar sacando en las asociaciones civiles, Por Amor a Ellos, FUNDEG, Entre el Cielo y la Tierra, la Comisión Estatal de Búsqueda, Derechos Humanos, la Fiscalía. O sea, como ves, o sea, es una amplia base, y de esta amplia base extrajimos todo este montón de fichas, y entonces lo que empezamos a hacer es trabajarlas, ¿no? ¿Por qué no nos platicas, Alejandro, de este trabajo que hiciste fenomenal, por favor? Porque básicamente lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, trabajaron desde 10,000, y yo preguntaría, ¿por qué bajar de 10,000 a 3,000 el caso de fichas, no? Claro. Ok. Porque podría pensar yo que fue un proceso de depuración, pero ¿por qué eso? Sí, ¿no? sí, en efecto. Cuando hicimos la masa de todas las fichas, sí efectivamente habían 10,000 fichas, pero había unos criterios de investigación que fueron los que se tuvieron que poner acorde a, para no agarrar o abarcar una gran masa de cosas que podrían hacer la investigación muchísimo más compleja y larga. Entonces, el primer criterio que tuve, que se me proporcionó, es que las personas desaparecidas desde el 2018 en adelante eran las que iban a estar en la base de datos, y con ese primer criterio, porque había muchísimas personas que eran desaparecidas antes del 2018. Con ese criterio se fueron alrededor de 5,000 fichas. Bueno, primero fueron 2,000, y luego ya que depuré, porque fue primero el 17 y luego el 18, ya se fueron las primeras 5,000. Después de ello, hay un detalle con las fichas de desapariciones, que definitivamente hay un estándar, pero a veces las personas o las asociaciones hacen las fichas con los datos que les proporciona el familiar del desaparecido, que en ocasiones son datos incompletos. Entonces, había fichas que no tenían dónde había sido visualizado por última vez o en qué parte había sido extraído o privado de su libertad. Entonces, esas fichas también tuvimos que hacer la depuración, y de ahí me quedaron 6,000, poquito más de 6,000.
Después de ello, tenía que ser el criterio que era... Permíteme, vamos a hacer una pausa, me están pidiendo una pausa, hacemos Claro. una pausa, regresamos contigo para seguir con este proceso de depuración en estas fichas de localización de personas. Una pausa, regresamos a Catalejo. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablamos sobre este proyecto de geolocalización de personas desaparecidas. El objetivo es establecer nuevos significados, patrones, intensidades y líneas de abordaje de este grave problema, líneas de abordaje por parte del gobierno del Estado. ¿Qué hacen las autoridades? Y bueno, licenciado Daniel Alejandro Rojas, platícanos precisamente sobre este proceso de acopio de información con base a los filtros establecidos en las fichas de búsqueda de personas, ¿no? Claro. Bueno, después de ya tener las 6,000 fichas, el siguiente proceso fue eliminar las personas que estuvieran repetidas, pero era una tarea un poco compleja porque, como les mencionaba, a veces las fichas podrían tener una fecha distinta o nombres distintos. Entonces, usando la tecnología, porque la verdad, si está la tecnología para facilitarnos y ayudarnos, la utilicé. Entonces, usamos los filtros específicos para ir erradicando los registros que estaban repetidos, que tuvieran el mismo nombre, que coincidieran nombre con fecha de desaparición, que coincidiera nombre con colonia de desaparición, que coincidiera las características de la persona, y todo esto nos llevó al final a hacer una base de datos de 3.332 personas, ya completamente lista para usarse de acuerdo a los criterios propios de la investigación. Uh-huh. Muy bien, ahora, ¿en qué municipios trabajaron este proyecto? Y con base a eso, supongo que hay algunos municipios que tienen mayor incidencia en número de desapariciones de personas y en zona metropolitana, además de los municipios, ¿en qué colonias son las que se registran esta problemática de desaparición de personas? Licenciada, comenzamos contigo. Sí, bueno, el proyecto lo trabajamos a nivel Jalisco, a nivel del estado, y bueno, lo que encontramos es que en la región centro, que pues está conformada por los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, es donde más desapariciones hay. Uh-huh. Hablando de, por ejemplo, Guadalajara, de las colonias que más casos tienen son Oblatos, Analco, Santa Cecilia. Sí, en Zapopan. Sí, continúe. En Zapopan, por ejemplo, colonias como Valle de los Molinos, San Juan de Cotán. Y bueno, sí, ahí es donde se concentran todos los casos. Trabajamos también por años, del 2018 al 2024, y notamos que, por ejemplo, año 2022 y 2023 es donde más casos hubo. ¿Cuántos? Aproximadamente, por ejemplo, en 2022 fueron... Fueron más de 2,000. Uh-huh. En los 2 años. En el 22 fueron 950 personas. 950. Sí, fue el año más problemático, o sea, en términos de desapariciones. Además de estos datos que encontraron, por ejemplo, los municipios en todo Jalisco y las colonias en zona metropolitana donde más incidencia hay, ¿qué patrones hay? Por ejemplo, las características de las personas desaparecidas, estudiantes, jóvenes, adultos, mujeres. ¿Qué rasgos encontraron característicos de las personas que desaparecen? Algo de la labor de Alejandro es que las fichas contienen datos faltantes. Por ejemplo, personas trans, ¿no? Diego encontró, por ejemplo, acá cerca en Zapopan, en una colonia de Zapopan, 2 desapariciones de trans, ¿no? De personas trans. Pero sin embargo, en las fichas no se especifica más que sexo. Entonces no sabes si es homosexual, lesbiana, trans, o sea, no sabes nada, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar está el problema de la educación, tampoco viene esa variable, tampoco viene la cuestión de la ocupación, o sea, no sabes a qué se dedicaba la persona. Entonces, esto quisimos subsanarlo con entrevistas en profundidad.
Pero bueno, la primera parte es esta de la georreferenciación de la investigación, ¿no? La segunda parte es esta parte socioeconómica, ¿no? Pero antes de meternos a ella, hay datos bien importantes, bien interesantes que hemos obtenido de la geolocalización, ¿no? Entonces, y esta parte importante es esa relación con la pobreza, fíjate. Entonces uno dice, bueno, es que es obvio que donde hay más pobreza, pues hay más violencia. Pero esta hipótesis por sí misma encierra muchos engaños, ¿no? Quiere decir que los que somos pobres, entonces somos más violentos, ¿no? No necesariamente, quizá porque una persona que no tiene los contactos o los recursos, pues es mucho más, digamos, difícil que pueda ser pues divulgado su caso, incluso en medios, que una persona que tiene contactos, recursos económicos. ¿No? Por ejemplo, el de un periodista, ¿no? o una persona que tenga los suficientes contactos. Una persona que ahorita nos van a explicar de colonias marginadas, pues no tiene esos elementos para que pueda ser visible su caso, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Pero en segundo lugar está el problema de la aparición del Estado. Pero perdón, perdón. Adelante, maestro. Sí, bueno, de hecho, hablando en términos de marginación, hemos encontrado que hay como un corredor económico. De hecho, la cantidad de desapariciones que hay, por ejemplo, en la zona centro, coincidentemente el índice de marginación es bajo. Hay un corredor entre Puerto Vallarta y Los Altos, en el que toda esa área, todo ese corredor, los índices de marginación, de acuerdo a la CONAPO, sí, es bajo. Entonces no, afirmando esa hipótesis que dice el doctor David Coronado, no necesariamente las zonas marginales es lo que está relacionado precisamente con las desapariciones, sino es posiblemente todo lo contrario, ¿sí? Lo que es Puerto Vallarta, la zona centro y Los Altos tienen un registro de marginación baja. Entonces aquí es donde estamos viendo esos contrastes o esas hipótesis, esas creencias que se tenían, pues realmente pueden caer por su propio peso, en el sentido de que no se dan así las cosas, no necesariamente se dan así las cosas. ¿Qué otros elementos de georreferenciación localizaron? Por ejemplo, tomamos en cuenta las edades y lo que encontramos es que jóvenes de 19 hasta adultos de 39 años son los que más desaparecen. De 19 a 39 años. 19 a 35, perdón. Okay. Sí, son los que más desaparecen. Encontramos también personas de la tercera edad, extranjeros, niños. Bueno, el fenómeno no discrimina edad, ¿no? Ni género, ni sexo. Encontramos todo tipo de personas. De 19 a 35 años mencionas mujeres, ¿qué más? Hombres, mujeres, trans, ya mencionó acá el doctor, pero hombres o mujeres. Hombres son los que más desaparecen. ¿Y mujeres? También el número es elevado, pero no en comparación con los hombres es bajo. ¿Por qué es esta diferenciación o por qué infieren ustedes esto? De que se interesan más en desaparecer hombres que mujeres, doctor, maestro. Bueno, una de las hipótesis que se podrían estar manejando es precisamente porque es lo que se requiere. Lo que se requiere para el crimen organizado, ¿no? Hoy por hoy, el crimen organizado está requiriendo no solamente mano de obra para el sicariato, ¿sí? Sino también se requieren técnicos especializados en ¿qué? En telecomunicaciones, en manejo de drones, en el sembradío, en laboratorio. Entonces, estamos hablando precisamente de técnicos especializados como laboratoristas, químicos, farmacobiólogos, ¿sí? Técnicos en telecomunicaciones, técnicos en manejo de drones y otro tipo de tecnologías, ¿no? Hoy por hoy es lo que se está requiriendo, lo que está requiriendo el crimen organizado, ¿sí? Lo que está diciendo mi compañera es de que, por ejemplo, se registran 547 desapariciones femeninas con respecto a 2.765. Estamos hablando de cada cinco hombres desaparecidos desaparece una mujer. Sí, estamos en esa proporción. En esa proporción, exactamente. Okay. Muchas gracias, maestro. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. Hay que hablar de
Continuamos en Catalejo, el tema de la emisión de hoy, geolocalización de personas desaparecidas. Bueno, maestro, mencionaba precisamente el patrón de personas que desaparecen, ya son con profesiones en la mayoría de los casos, y es variado. ¿qué nivel de escolaridad tienen? Por ejemplo, las personas desaparecidas, ¿tienen esos datos o no se pueden, no se puede, de acuerdo a las saber fichas, con base a las fichas de búsqueda? No se pueden precisamente porque en base a las fichas de búsqueda no tienen ese registro. No tienen ese registro y por lo tanto se aboca a la información completa que se tiene y sobre eso se trabaja. Ahora, podemos dar por sentado que el número de personas desaparecidas, con base a lo que menciona el maestro, es reclutamiento forzado de las bandas de delincuencia organizada para dedicarse a cuestiones de narcotráfico. Claro, mira, ahora en la declaración de secretario de la Fiscalía, que decía que Kevin y Yanitzia, ¿cómo se llama? Bueno, su prima, que desaparecen en la plaza. Sí, que son estudiantes del CEMS, de la UDG, sí, que están buscando actualmente. Entonces, lo que él dice es que se van de manera voluntaria, ¿no? Entonces, eso es muy arriesgado porque o sea, no hay evidencia de eso, ¿no? Más bien hay evidencia de lo contrario, ¿no? No se comunica con su familia, ella es muy buena hija de familia, él también, pero bueno, es estudiante, o sea, perdón por ese sexismo, pero él es un poco más inquieto que ella, pero ella es muy buena hija de familia, se dejan de comunicar. Entonces hay evidencia de que es forzado, ¿no? Entonces hacer la aseveración de que se van por su propia mano, por su propio pie, es muy arriesgado, ¿no? Doctor, de lo que hay evidencia es que las autoridades siempre en casos de desaparecidos revictimiza a las víctimas, ¿no? Justo. Es muy grave. Querías mencionar algo precisamente sobre el rango de edad de las personas desaparecidas, claro. Y el género, ¿no? Un elemento que hemos localizado muy interesante, muy importante, es el grueso del rango de edades en el cual desaparecen. Por ejemplo, los hombres desaparecen a partir de desaparecen a cualquier edad, pero de los 19 a los 35 años es el grueso de medio de la desaparición. Esto implica que es la edad donde ellos pueden trabajar, ser mano de obra para el narcotráfico. No es que una persona de 35 años ya no pueda, pero el grueso es agarrar a los jovencitos para que hagan estas labores. Y una estadística un poco perturbadora es que el grueso de las desapariciones de las mujeres son de 15 a 25 años. ¿Por qué? Bueno, para el uso de trata de blancas, no hay más. Entonces, esto es muy interesante cómo se van juntando los datos y cómo puedes llegar a ciertas deducciones a raíz de estos números que se van presentando. ¿Ustedes trabajaron en este proyecto en colaboración con grupos de personas que se dedican a la búsqueda de desaparecidos, doctor? ¿Con cuántos organismos trabajaron? A ver, es Por Amor a Ellos, Fundeg, Entre el Cielo y la Tierra, Luz de Esperanza. Luz de Esperanza y ya, ¿verdad? La Fiscalía. La Fiscalía. O sea, son 4 colectivos. Fiscalía. La Fiscalía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comisión Estatal de Búsqueda y Derechos Humanos. Entonces, estas 8 fuentes son los de donde extrajimos estas fichas, ¿no? La cercanía que tenemos con los colectivos varía de acuerdo a los momentos, ¿no? Por ejemplo, con Por Amor a Ellos es un poquito más separado que por ejemplo, con Fundeg o Entre el Cielo y la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, o sea, no sé, o sea, es algo más que organizacional, ¿no? O sea, es ese tipo de acercamiento que vas teniendo interactivo y con el que constantemente estás manteniendo comunicación, intercambiando momentos, fichas, emociones. Ahora con el hermano del funcionario de la Universidad de Guadalajara, una persona muy cercana a Entre el Cielo y la Tierra, estuvo en contacto constante con ellos, ¿no? Entonces los estuvo orientando, diciéndoles qué hacer, que también es cercano a derechos humanos, ¿no? Entonces, o sea, como que son momentos en los que vas teniendo esos acercamientos, ¿no? Todo esto en primer lugar. En segundo lugar, levantamos 24 entrevistas con muchas de ellas, ¿no? Y entonces en esas entrevistas lo que queremos hacer en términos metodológicos, científicos, es subsanar la falta de información
que tenemos de las fichas, ¿no? O sea, hacer ese contraste, hacer esa metodología que queremos hacerla científica, aunque en términos de dolor esto rebasa, pero con mucho a lo que estamos haciendo. Entonces, pero es lo que queremos hacer, ¿no? El otro elemento es el INEGI, ¿no? Entonces, con el INEGI queremos fortalecer esas hipótesis de las que nos hablaba Felipe, o sea, esos ingresos socioeconómicos, esos índices de marginación, porque entonces estamos hablando de que Puerto Vallarta el índice de marginación es bajo, es decir, la riqueza es más alta, ¿no? O sea, hay municipios mucho más pobres que en estos términos de desaparición de personas no se ven tan involucrados como Lagos de Moreno, ¿no? Que también tiene un índice de marginación bajo, quiere decir que la riqueza es alta, ¿no? O el índice de marginación en Guadalajara, en Zapopan, ¿no? Es bajo. Entonces fíjate cómo hay esos patrones que nos están diciendo que, bueno, está la pobreza, está la violencia, pero también está la falta de apoyo, que es lo que decías tú, es la manera como el Estado no nos protege, ¿no? O sea, los corsarios y los piratas están allí. ¿Por qué? Pues porque tienen esa patente de corso, ¿no? Claro. Ahora, en algo que leí de este proyecto que ustedes realizaron, también encontré, por ejemplo, que las colonias con más personas desaparecidas, el principal problema se registra en Zapopan, ¿no? ¿Quieres mencionar algo al respecto? Sí, digamos, bueno, creemos que esto se debe a la dimensión del municipio. Pues es uno de los municipios, el municipio más grande, entonces tiene mucha población y por eso se registran muchos casos ahí. Sí, y las colonias, precisamente las personas desaparecidas, lo que vi es Valle de los Molinos, que ya nos mencionabas, Chulavista, San Juan de Ocotlán, Miramar y Los Cántaros, ¿no? Y ahí el número de personas, bueno, los Cántaros es en Tlajomulco y Chulavista también en Tlajomulco, pero estas tres colonias de Zapopan, Valle de los Molinos, San Juan de Ocotlán y Miramar, pues registran 24 y 30 personas desaparecidas, ¿no? En estas colonias. Sí, bueno, son colonias que tienen el antecedente de la inseguridad, ¿no? Desde años atrás hasta la actualidad se sabe que en esas colonias pues no hay mucha seguridad y creemos que está relacionado también con la desaparición de personas. Ahora una pregunta, si ya se tienen esos datos, el conocimiento, como mencionas, si ya se sabe que en esas colonias hay, pongo Villafontana, Tlajomulco, ya sabe que es una colonia con graves problemas de incidencia delictiva, y la pregunta, si ya lo saben las autoridades, ¿por qué no actúan ahí? Doctor, es una pregunta que dejo abierta. ¿Por qué no se actúa entonces? Hay un concepto bien interesante que incluso queda corto con lo que pasa aquí en Jalisco, ¿no? Estoy hablando de Jalisco, México, supongo, tengo la hipótesis de que es algo semejante, pero en Jalisco pasa eso, ¿no? La necropolítica. Pero, de hecho, es un concepto que también quería que nos explicaran qué es la necropolítica, ¿no? Porque también lo leí ahí. Necro es muerte, política son esos nexos que haces con los amigos, pero no con los enemigos. Fíjate. Carl Schmitt es la manera como define la política, ¿no? Estos que están conmigo, estos amigos míos, con ellos hago política. Y los que no son mis amigos, con ellos no hago política, ¿no? Esa es la necropolítica, fíjate. Eso es lo que está en el fondo, ¿no? Resulta que esta necropolítica se rompe cuando hay esas patentes de corso, ¿no? ¿Qué es una patente de corso? Te doy el permiso como corsario de que vayas y tumbe los galeones españoles y robes el tesoro de Cortés y me lo traigas a mí, Francia, ¿no? Bueno, si esto lo hacemos en la actualidad, entonces nos vamos a dar cuenta que la necropolítica, en efecto, explica muchas cosas, pero no explica todo, ¿no? O sea, esa patente de corso actualmente existe, ¿no? Todo el mundo sabemos dónde están las oficinas. Sabemos que en cada colonia de Guadalajara hay una oficina, ¿sí? Una oficina donde se arreglan los asuntos y que son mucho más eficientes que la policía. Ahora, en el caso de la persona que van o sea, el modus operandi cambia, ¿no? Pero levantan al hermano de nuestro funcionario de la universidad, Humberto. Entonces lo levantan, entonces agarran el teléfono y le hablan a la policía. A los 30 segundos ya estaban allí, ¿no? Entonces la persona que los está asesorando, no digo su nombre, pero me dice, es que eso es imposible, dice. La policía llega 15, 20 minutos después, dice, no es posible que haya llegado inmediatamente. Pues sí llegó inmediatamente, ¿no?
Dice, y entonces, pero lo que hace la policía es que no les abre las puertas y les vamos a denunciarlo, ¿no? Sino que les dice, espérense, ahí viene el fiscal, ¿no? Entonces pasan horas en los que se arreglan muchos asuntos y que les inhibe, les impide que sigan con la documentación, con el papeleo, ¿no? Fíjate, entonces no sabes tú si es colusión o es ignorancia, pero el fin es el mismo, ¿no? Yo podría decir, doctor, que la necropolítica existe, ya sea por omisión o por complicidad En efecto, de autoridades. sí. ¿no? Y hay Simple como patentes eso, de corso, ¿no? Sí, por hay supuesto. una oficina en cada Que colonia. Eso deriva en esas patentes de corso que usted Sí, en señala. efecto. Entonces es algo muy complicado y ahora a donde hemos llegado, bueno, llegan de repente el montón de fichas ahí en el comité de análisis de la Voy a universidad. interrumpir, doctor, vamos a hacer una pausa, una nueva Perfecto. pausa, regresamos a Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, el tema de la emisión de hoy, geolocalización de personas desaparecidas. Bueno, la desaparición de personas, dice un texto introductorio a este análisis realizado, está inmersa en una densa red de poder hegemónica con una dominación plagada de pactos y genealogías políticas que luchan entre sí y se articulan casi simultáneamente y ahora están en pugna el tiempo que llegan a acuerdos. Es parte de lo que es la necropolítica. Ahora, ¿cuál es la utilidad que encontraron ustedes de este análisis, de este estudio? Ya lo presentaron a las autoridades y las autoridades, ¿qué les dijeron al respecto? ¿Y qué utilidad le encontraron las autoridades a esto? ¿O de plano dijeron, pues está bien, se lo recibieron? Está ¿Qué muy pasó bien hecho, aquí? muy bonito. No, mira, es que lo presentamos apenas el 1 de julio, entonces tenemos un mes, pero vinieron las vacaciones. Bueno, entonces, la universidad, pero la autoridad no. Sí, perdón, sí, tienes razón. Y entonces, o sea, no hemos tenido mayor Una retroalimentación sí. con la autoridad. La Universidad de Guadalajara sí se manifestó inmediatamente, ¿no? No de manera reactiva, sino al contrario, de manera muy constructiva, ¿no? Hay una serie de ideas que bueno, en su momento los funcionarios de la universidad los dan a conocer. Va a ser un proceso de intervención en Zapopan, ¿no? Justo, exacto. Derivado justo, precisamente de en este efecto. análisis, estudio Así realizado es. por ustedes. Así es, y que es muy interesante, ¿no? O sea, cómo las prepas empiezan a interactuar a través de educación de padres, cómo empiezan a integrar la comunidad, que no es una solución definitiva, ¿no? Pues sí son acercamientos, ¿no? Por eso al principio señalaba que, bueno, esto no depende solamente de aplicaciones, de análisis, sino que depende de toda una comunidad y de políticas públicas que sean realmente impactantes, ¿no? Y aquí es donde se inscribe un gran problema, un problema que todo el mundo tenemos demonizado, ¿no? Y es el de las sustancias ilícitas, que no drogas, fíjate. Los teléfonos y las computadoras son una droga impresionante, ¿no? Pero no son sustancias ilícitas. Otras sustancias ilícitas, la marihuana en primer lugar, las metanfetaminas en segundo lugar, cocaína, heroína, pero el alcohol, por ejemplo, es el que causa más muertes que todas ellas juntas, ¿eh? Pero bueno, o sea, este tipo de sustancias ilícitas lo que provocan es que haya corredores de distribución, corredores de enfrentamientos, Teocaltiche, Lagos. Los límites con Aguascalientes. Sí, con Zacatecas. Encarnación de Díaz. Encarnación de Díaz, acá en Michoacán, ¿no? O sea, este tipo de problemas, este trasiego de drogas que se llaman así, implica enfrentamientos constantes, ¿no? Implica ese enfrentamiento entre corsarios, piratas y cárteles, ¿no? Sí. Que en realidad los cárteles lo que hacen es dejar la responsabilidad en esos grupos que son propios de cada uno de estos lugares. Entonces estamos hablando de un montón de subcárteles, ¿no? De un montón de grupos organizados que dependen de los cárteles, ¿no? Entonces, y esto provoca que ese enfrentamiento entre grupos organizados que antes eran pandillas,
implica que constantemente estén enfrentándose porque tú te metes en mi terreno, porque yo invado tu zona de trasiego, porque yo invado los narcomenudistas. Entonces todo esto implica desapariciones constantes, ¿no? Y no porque todas las desapariciones estén relacionadas con que uno esté inmerso en el crimen organizado, ¿no? Sino porque de repente pasas y te tocó, ¿no? No, pues es que es el reclutamiento forzado, la desaparición justo, forzada, ¿no? En efecto, justo. Ahora, en temas de geografía, ustedes que participaron, ¿qué otros hallazgos encontraron y que está plasmado en este estudio realizado? Sí, por ejemplo, hablando de los mapas que llevamos a cabo, hicimos uno muy interesante en el que, lo hizo mi compañero Pablo, pero en el que plasmó, por ejemplo, el uso de sistemas operativos, digamos que están más relacionados con poderes adquisitivos más altos y pues en comparación con sistemas que no tienen usuarios, digamos, pues con una alta economía, ¿no? Uh-huh. Y esa información la plasmamos en un mapa y le empalmamos la información de los desaparecidos. Y encontramos efectivamente que en las áreas donde estos sistemas operativos no se usan. ¿A qué te refieres con sistemas operativos? Android y iOS. Ah, ok. Sí. Digamos, usuarios de iPhone y usuarios de Android. Uh-huh. Los usuarios, donde se concentran los usuarios de Android es donde hay más desaparecidos, y donde se concentran los usuarios de iPhone es donde no hay tantos desaparecidos. O sea, que hay que traer un iPhone para no desaparecer, ¿o qué? No, precisamente, es lo que hablamos anteriormente, o sea, pues la relación economía con más seguridad y viceversa, ¿no? Es lo que encontramos. Bueno, que es que yo corro riesgo, entonces traigo un Android, imagínate. Maestro. Esa parte de la georreferenciación no estoy muy desarrollado. Pero sí, en la parte que usted trabajó. Bueno, también se ha visto un detalle. Bueno, en la cuestión de he analizado la cuestión de estadística en términos un tanto históricos, sí, y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en la administración de Emilio González Márquez, con respecto a Aristóteles Sandoval, en términos de desaparecidos, en la administración de Alfaro actualmente se disparó, ¿no? Por ejemplo, en Emilio González Márquez andaba entre los 1.500 y 1.555 desapariciones. En Aristóteles Sandoval estuvieron entre 5.000 y 5.346 desapariciones, pero con Enrique Alfaro estamos hablando entre 14.000 y 16.000 desapariciones. Sí, entonces, eso es lo que he estado trabajando. Y bueno, aquí uno se pregunta con respecto al eslogan que en un principio trabajó Enrique Alfaro. Uno se pregunta, pero a manera de curiosidad de saber, ¿verdad? ¿En qué consistía y actualmente en qué está consistiendo la refundación de Jalisco, ¿no? O sea, el eslogan de Enrique Alfaro era precisamente refundar Jalisco, rehacer Jalisco. Pero me gustaría hacerle una pregunta, pero precisamente para hacer, no es con la intención de atacarlo, sino simplemente para, hoy por hoy, ¿qué significa en términos de seguridad pública refundación de Jalisco, ¿no? Estamos hablando de casi decenas de miles de desaparecidos, ¿no? ¿Y a qué atribuyen este incremento ustedes? ¿A qué lo atribuyen? Porque el gobernador Alfaro dice que la violencia y la inseguridad se ha reducido 38%, ¿no? Claro. Sí, mira, esto de la violencia es bien interesante porque hay un principio de la termodinámica, ¿no? El tercero, que te dice que conforme una energía se va separando de su foco de iniciación, va palideciendo, va desapareciendo, llega a cero y entonces el sistema ya no lo puede reactivar, ¿no? Desaparece. Bueno, contrariamente a este tipo a este principio que rige a las organizaciones sociales y políticas, fíjate que es bien interesante, Edgar Morán es quien lo habló mucho de esto, contrariamente a este principio, hay otro principio de resonancia,
Entonces, lo que pasa con la violencia es que tiene este principio de resonancia, fíjate. Lo que hace la violencia es que se va acoplando con otro tipo de procesos que la van potenciando. Y entonces, el hecho de que haya desaparecidos se va potenciando con la ganancia económica, con la sociedad del espectáculo, se va potenciando con procesos que van provocando mayor acumulación de capital. Entonces, esto hace que la violencia, entonces, de repente sea un proceso que se potencie al 1000%, ¿no? Entonces, esto hace que esta articulación entre violencia y sistema social se dé al 100%, ¿no? Entonces, algo que provoca violencia, en lugar de irse atemperando, de irse bajando, disminuyendo, resulta que de repente explota, ¿no? Entonces, lo que provoca ahora es que esta violencia, que es una de las consecuencias de esta investigación, es una consecuencia conceptual, es que esta violencia es una violencia equivalente, ¿no? Igual que el poder político, igual que el poder económico, que el dinero, ¿no? Entonces, dinero, poder y violencia están creando equivalentes que se articulan y potencian en la sociedad capitalista, ¿no? Muchas gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos ya a la parte final de Catalejo. Volvemos. Sí, es eso. Bueno, continuamos y llegamos a la parte final de Catalejo. Nos quedan 8 minutos en esta emisión y quisiera las conclusiones de ustedes o nuevas aportaciones precisamente que quieran dar a conocer con su participación en este proyecto de investigación. Iniciamos contigo, licenciada. Sí, bueno, regresando un poco a lo que comentábamos antes, otro de los mapas que hicimos es, por ejemplo, la relación de las personas desaparecidas con zonas donde están establecidos mercados y tianguis, que es donde, pues sorprendentemente o no, se concentran las desapariciones. Al contrario de zonas donde hay albercas, es donde desaparecen muy pocas personas. Y bueno, también regresando un poco a lo de las utilidades de este proyecto, es precisamente dar a conocer patrones o características del espacio y cómo estas están relacionadas con las desapariciones, precisamente pues para que las autoridades tomen especial atención a estas áreas, ¿no? Sobre todo en las zonas que ustedes ya detectaron que hay un nivel alto de personas desaparecidas, ¿no? Sí. Maestros, conclusiones sobre el tema y algo que quiera más aportar. No, bueno, simplemente agregar, así como cierre, es de que el cuerpo académico que uno, digamos, la información que uno pueda aportar, la tecnología, digamos, todos los medios los medios de información, me refiero que las bases de datos que uno pudiera proporcionar, bien puede no servir de nada si no hay voluntad política de parte del sector político, ¿no? Si hay de por medio corrupción, podemos ofrecer la mejor información, la mejor tecnología, y si no hay voluntad política, de nada sirve, o de muy poco sirve. Eso es lo que yo quería cerrar en este punto, ¿no? No, le pueden ofrecer ustedes la solución a este problema de desapariciones y en caso de que pues, no se las van a aceptar, ¿no? Simplemente. No, sí se lo aceptan. O sea, sí lo no, aceptan, digo, pero la autoridad no les va a aceptar la solución. No. Licenciado, tus conclusiones y aportaciones. Bueno, creo que es muy necesario y es muy pertinente tocar estos temas sensibles para la sociedad. O sea, es algo que si nos tapamos los ojos y no lo vamos a ver, pero no es lejano. O sea, parece que es lejano a nosotros, pero no es lejano a nosotros. Es algo que nos afecta a todos en nuestro día a día. Podemos salir de la calle y llegar a cierta colonia y podemos desaparecer. Y ahí es cuando vamos a de verdad necesitar este tipo de personas que nos investiguen, o este tipo de colectivos que investigan y que luchan por dar un porqué o una respuesta a la desaparición de una persona. Entonces es muy pertinente darle el espacio y el punto y el lugar a este tema y a las personas que están haciendo lo posible para que disminuya este pues terrible fenómeno social. Así es. Es un problema que
quizá la mayoría de la gente, o no sé, lo considera lejano, pero cada vez se va cercano porque cada vez conocemos, seguramente no me dejarán mentir ustedes, alguna persona cercano o familiar de alguien muy cercano a nosotros que desaparece. Entonces este círculo cada vez se cierra más y quizá, espero que no nos toque de manera de cerca a ninguno de nosotros. Doctor, sus conclusiones sobre el tema. De repente te das cuenta que este es un problema social, educativo, económico, político, o sea, es un problema que aborda todos los órdenes sociales, ¿no? De repente desaparece un estudiante y los grupos que están alrededor de este estudiante se ven afectados, fíjate. Claro. La enseñanza cae, por supuesto. Entonces, te das cuenta así en lo inmediato. En las familias este problema es devastador, ¿no? La salud, la economía, la familia, divorcios, cáncer, todo esto se presenta y es impresionante cómo golpea, ¿no? Entonces, bueno, vemos esto, sabemos que esta red hegemónica de poder pues está presente y entonces vemos que esta patente de corso no es posible delimitarla, erradicarla, sino al contrario, anexarla al mismo sistema, ¿no? No es aberrante lo que digo, mira. No. Piratas y corsarios se acaban cuando las patentes de corso se acaban, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con esto? Bueno, pues el comercio empieza a generalizarse. Piratas incluso hay actualmente. En Somalia, todo esto, sí. hay piratas. Pero sin embargo, fíjate cómo están acotados, ¿no? El incremento del transporte marítimo va provocando que el pirataje, los corsarios desaparezcan, la nueva reglamentación. Y en ese sentido va apuntando la legalización de las sustancias ilícitas, ¿no? Hay que discutirlo. En México hay una fuerte oposición a esto. El Papa Francisco se ha manifestado y ha dicho que no lo va a aceptar, pero justamente él da la razón a esto, ¿no? O sea, el paco se consume y en 6 meses estás muerto, ¿no? Te acaba los huesos, te acaba las neuronas, te acaba todo. Pero justamente la legalización de las sustancias ilícitas implica que haya una reglamentación en todo sentido, ¿no? Desde calidad, puntos de encuentro, puntos de distribución, puntos de circulación, puntos de producción, puntos de legalización. Digo, no se venden cigarros a menores de edad, no se vende alcohol a menores de edad, ¿no? Bueno, ese tipo de reglamentación es la que hay que provocar con la legalización. Impuestos. Actualmente el crimen organizado paga impuestos, ¿sí? No es algo que esté dicho en las nubes, ¿no? Paga impuestos actualmente, ¿no? De diferentes formas. Bueno, esto que realmente llegue al SAT, fíjate. O sea, es algo que tiene que abordarse, tiene que discutirse, porque es indispensable. Está muriendo muchísima gente, ¿no? Ahora, sí, maestro. Un pequeño detalle. He participado en marchas y lo que yo he visto de las personas que pierden sus familiares, percibes el dolor de la gente. Y lo que uno nota es que están caminando por la vida muertos en vida. Claro. Así de simple. Sí, es terrible. ¿Ustedes es una propuesta para quizá reducir el número de personas desaparecidas o erradicarlo? ¿Sería legalizar las sustancias ilícitas? En efecto, justo. Y romper esa articulación, esa resonancia entre violencia y sistema social, ¿no? Nada más para terminar, aquí Alejandro hizo un análisis de sentimientos. El tiempo no nos ajusta, pero este análisis de en un minuto lo puedes mencionar, el análisis. No. Dilo, hombre, por favor. El análisis de sentimientos es una herramienta que se utiliza para precisamente ver los sentimientos de una persona a raíz de una entrevista. Aquí el giro interesante es que el análisis de sentimientos lo utilizan las empresas para venderte un producto, para ver el nivel de satisfacción que hay de un producto, de marketing, etcétera. Y el análisis de sentimientos que se utilizó en esta ocasión fue para ver el nivel de satisfacción que hay sobre las autoridades o qué es lo que siente una persona al tener un desaparecido de una persona. Y los conceptos que más aparecen es duda, incertidumbre, tristeza, dolor. Digo, suena obvio, pero no es tan obvio. O sea, es un análisis increíble de una herramienta de inteligencia artificial que nos permite entender a grandes rasgos, en pocas palabras, qué es lo predominante en el caso de una desaparición, como dice el maestro, muertos en vida.
Y también hay un problema porque cuando hay un desaparecido no sabes si está muerto o está vivo. Claro. No hay un cierre. Muy bien. Entonces las personas tienen esa incertidumbre y pues es un sentimiento que una inteligencia artificial o una entrevista no lo va a poder decir. Bien. Muchas gracias. Bueno, doctor David Coronado, llegamos al final de este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muchas doctor. gracias. Licenciada Mariel Montserrat Quesada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Maestro Felipe Velázquez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y Daniel Jando Rojas, Muchas también gracias. gracias. Sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.